Muy buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente en nuestra sede de Madrid y, por supuesto, también a todos los que nos seguís desde vuestras oficinas, desde vuestras redacciones o desde vuestras casas. Estéis donde estéis, que sepáis que nos encantará pronto poder recibiros a todos presencialmente. Y voy a comenzar presentando a quien tengo a mi izquierda. Él es José Ramón Zurdo, el director de la agencia negociadora del alquiler, a quien me gustaría también agradecer su presencia, ya que sin él este encuentro no podría haber sido posible. Muy buenos días, José Ramón. ¿Qué tal? Buenos días, María. Agradecerte también el enorme apoyo y esfuerzo que habéis realizado desde Fotocasa para poder realizar esta radiografía del arrendador en España, que es un hecho único. Además, espero con mucha ilusión que el contenido de este estudio que hemos realizado sea tenido en cuenta por nuestros legisladores, sobre todo ahora que están elaborando y están negociando la futura ley de vivienda. De acuerdo, pues a mí me gustaría aprovechar este minutito mientras se van uniendo todos nuestros invitados de forma online para agradecer a todas aquellas personas que desde un primer momento confiaron y apostaron en que esta rueda de prensa se podía hacer después de un año tan raro y tan delicado por el que hemos pasado. Para Fotocasa, para nosotros es muy importante porque es la primera vez después de un año que volvemos a los ruedos. No sé si para vosotros también, José Ramón. Nosotros también. Y simplemente quería poner en valor el trabajo de todos nuestros compañeros de Fotocasa y también de Adevinta, que han trabajado muy duro para que hoy podamos vernos las caras, aunque sea a través de una pantalla, y que podamos también volver un poquito a la normalidad. Si os parece, vamos a empezar ya. Está José Ramón, bienvenido de nuevo para los que se hayan vuelto a unir ahora en los últimos minutos, director de la agencia negociadora del alquiler. Muy buenos días de nuevo, gracias por estar aquí. Buenos días y bienvenidos a todos, ¿no? Nos encontramos ante uno de los retos más importantes que tiene el mercado del alquiler en estos momentos, que es el de la profesionalización del sector, donde todavía más del 70% de los propietarios gestiona directamente sus alquileres, asumiendo unos riesgos derivados de un mercado muy complejo que exige mucha formación y mucho conocimiento, ¿no? Por ello, ante la expectativa del enorme crecimiento que va a experimentar este mercado de los alquileres, es necesario dotarle de una mayor profesionalización que evite muchos de los problemas que aseguro van a surgir en la gestión del alquiler. Bueno, esta colaboración entre Fotocasa y la agencia negociadora del alquiler surge de la necesidad de dar voz a uno de los componentes fundamentales del mercado del alquiler, del que últimamente todo el mundo habla, pero al que nadie se ha parado a escuchar. Es la primera vez que se le pregunta al propietario particular de viviendas en alquiler qué opina él de todo lo que está sucediendo en torno a la futura y próxima ley estatal de vivienda. Para ello hemos elaborado un informe titulado Radiografía del arrendador en España, cómo afectan las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler, cómo afectarían. Para ello hemos realizado más de 800 entrevistas a propietarios con al menos una vivienda en alquiler, teniendo en cuenta pues, su edad, su sexo, su nivel socioeconómico, la zona en la que viven, con especial foco también en Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en Comunidad Valenciana, por lo que podemos decir que son datos muy representativos de este colectivo en la sociedad española. Y ahora sí, vamos a empezar esta presentación, a exponer los datos. José Ramón, te invito a comentar lo que consideres necesario en los puntos que veas más importantes. Y a todos los que nos siguen a través de esta plataforma online, no dudéis en formular vuestras preguntas, vuestras dudas que os vayan surgiendo y ponerlas en el chat para que nosotros podamos resolverlas, intentar resolverlas al final de la presentación del informe. Vamos a empezar conociendo, como digo, cómo es o quién es, cómo es ese perfil del arrendador de viviendas en alquiler en España. Se trata mayoritariamente de un hombre en el 54% de los casos. Como vemos, un porcentaje bastante ajustado, podría incluso tratarse de una mujer. Tiene una edad media de 54 años, tiene estudios superiores y tiene un nivel socioeconómico alto, porque cobra en torno a unos 42.000 euros anuales brutos.
El 97% de ellos ya tiene una vivienda en propiedad. ¿Y cuántas viviendas, además de esas, tiene? Pues si vemos los datos, en el 88% de los casos nos referimos a pequeños propietarios, porque como vemos tienen dos viviendas, una en la que reside y la otra es la que alquila. Y la que destina al alquiler, ¿por qué la alquila? Que hay que decir también que en su mayoría la destina al alquiler residencial. ¿Por qué la alquila? Pues estas son las razones más que más han salido en esta encuesta. La primera, para rentabilizar las inversiones, y la segunda, para obtener ingresos adicionales. Pues muy bien, a estos propietarios que os acabamos de presentar les hemos preguntado sobre dos aspectos clave que les afectan. El primero, el mercado, quiero decir, el primero, el papel del Estado y el papel que ejerce, el poder que ejerce sobre el mercado del alquiler, y el mercado del alquiler y esas preocupaciones derivadas del mismo. Vamos a empezar por el intervencionismo del Estado en el mercado del alquiler. Atención a este porcentaje, porque el 58% de ellos cree que esta medida frena el aumento de la oferta de viviendas en alquiler privado, y casi ese mismo porcentaje, el 60%, defiende que solo se debería controlar el mercado de alquileres públicos. Como vemos, no estarían muy por la labor de que el Estado intervenga en este mercado, pero es una propuesta muy importante la que vamos a ver ahora, porque sí que estarían dispuestos a aceptar ese intervencionismo a cambio de algunas medidas que ellos reclaman. ¿Cuál sería esa moneda de cambio, ¿no? ¿Qué les piden ellos a la Administración? Pues el 67% de los preguntados responde que aceptarían con tal de recibir incentivos fiscales. El 75% si se agilizan los procesos de desahucios para poder recuperar sus viviendas en un plazo inferior a 2 meses. De hecho, este mismo porcentaje, 6 de cada 10 propietarios dicen que sería muy buena esta medida porque aumentaría la oferta y también ayudaría a tener seguridad jurídica. Al 73% le gustaría poder consultar los antecedentes de impagos en bases de datos oficiales, y el 72% aceptaría con tal de que se aumentasen las garantías que se les exigen a los inquilinos. Como vemos, son porcentajes bastante altos en los que estarían de acuerdo en ceder ese poder al Estado a cambio de lo que ellos reclaman. Pero ¿y si les decimos que esa medida intervencionista es la famosa congelación de las rentas durante 5 años? ¿Seguirían aceptando esa especie de intercambio? Bueno, pues aquí están los porcentajes. Como vemos, disminuyen todos ellos. Algunas medidas descienden en 20 puntos porcentuales, pero sí que es verdad que siguen siendo mayoría los que estarían dispuestos a aceptar ese intercambio, ese intervencionismo, a cambio también de que se les cumplan sus premisas. Y ojo, porque el 42% de los preguntados admite que el control de los alquileres haría bajar los precios. José Ramón, ¿qué te parece? ¿Sería algo factible este trueque, por llamarlo así? Pues mira, las respuestas mayoritarias de los propietarios en este estudio son muy claras y todas recelan de este intervencionismo estatal, opinando que solo se debería dar, digamos, en el sector público, en viviendas públicas. Además, los propietarios tienen la percepción de que con este intervencionismo se está atacando su libertad de decisión sobre sus viviendas y se está disminuyendo su poder adquisitivo, ¿no? Por ello, solo cuando, como has dicho antes, cuando en compensación pueden conseguir algo a cambio, es cuando admitirían este intervencionismo. Y los supuestos son muy claros, en el supuesto de que puedan conseguir más incentivos fiscales, cuando puedan pedir más garantías a los inquilinos, cuando se puedan agilizar los procesos de desahucios y cuando puedan puedan consultar los antecedentes de los impagos en las bases de datos oficiales, ¿no? En conclusión, estas respuestas yo creo que deben ser muy tenidas en cuenta por el legislador, sobre todo ahora que están elaborando la nueva ley de vivienda, porque es una manera digamos, de equilibrar, ¿no? Conociendo ya en qué se basan los propietarios, qué es lo que les gustaría, equilibrar esa ley para que se equilibre y se dé gusto tanto a arrendadores como a inquilinos. Pues les preguntamos ahora también por un tema delicado, y no es un caso hipotético, es algo que se ha llevado a cabo recientemente, y es la paralización de los desahucios por parte del Estado durante el estado de alarma. ¿Cómo se han tomado los propietarios esta medida, que se hayan paralizado los desahucios?
Pues el 68%, un porcentaje bastante alto, dice que esta medida provoca inseguridad de cara a los inversores. Un 63% dicen que aumenta la inseguridad jurídica, como también lo está haciendo, según ellos, las regulaciones en materia de alquileres. El 65% dicen que no respeta la propiedad privada y que es una invitación a la ocupación. Sin embargo, también el 65% dicen que es una medida que este decreto ley facilita la usurpación de bienes inmuebles y, atención, que es una situación ya insostenible. Para el 69% de los preguntados se está haciendo pagar a los propietarios la incapacidad de la Administración para poder proporcionar vivienda social a las personas más vulnerables. Y el 61% dice que esto supone un paso más ante la protección de la ocupación ilegal que tantos problemas económicos y sociales conlleva. Como vemos, son porcentajes bastante elevados, son respuestas bastante negativas, y también hemos querido preguntarles sobre la expropiación de viviendas vacías que hemos visto recientemente en Baleares. ¿Qué pasaría si esta medida se extrapolase también al resto de nuestro país? Si, por ejemplo, pues fuese una medida incluida en la nueva ley estatal de vivienda. Pues estas son sus respuestas. El 68% dicen que es un ataque a los derechos fundamentales del individuo, como es el caso de la propiedad privada. Ojo, porque el 80%, un porcentaje bastante alto, dice que el Estado debería de proteger y reforzar la seguridad jurídica para intentar incentivar que esos propietarios que tienen vivienda vacía las pongan en el mercado del alquiler. Y para el 63%, esta medida desincentiva la tenencia y puesta en alquiler de las viviendas. Posibles soluciones o propuestas de estos propietarios en cuanto a esta medida de expropiación de las viviendas vacías. Bueno, pues el 76% de ellos dicen que sería beneficioso incentivar fiscalmente a los propietarios en vez de optar por la expropiación. Y ese mismo porcentaje, un 76%, también estaría de acuerdo y apostaría por fomentar la construcción de un parque público de viviendas. José Ramón, no sé qué opináis vosotros desde la agencia negociadora de alquiler. Hemos visto que están muy en contra tanto de la paralización de los desahucios como de la expropiación de viviendas. ¿Eran de esperar estas respuestas? ¿Eran previsibles? Era lógico esperar estas respuestas relacionadas con dos temas fundamentales, que es la suspensión de los desahucios y luego la expropiación de las viviendas vacías. Ahí se observa un rechazo generalizado de los propietarios encuestados, ya que ellos tienen muy arraigado el derecho a la propiedad, entienden que es un derecho fundamental y que se les está atacando con este tipo de medidas. Por ello están en contra de tener que soportar ellos esa incapacidad de la Administración para proporcionar viviendas sociales a los colectivos más vulnerables, ¿no? También es importante destacar las propuestas que hacen los propietarios para disminuir ese parque de viviendas vacías y así tener que evitar las traumáticas expropiaciones, ¿no? Y estas propuestas son muy claras: acudir a incentivos fiscales y proteger y reforzar la seguridad jurídica de esos propietarios para que oferten más viviendas. Y también es importante, como tú has dicho, que muchos propietarios en la encuesta entienden que estas medidas lo que están haciendo, al fin de cuentas, es una invitación a la ocupación de las viviendas de determinados colectivos y también una manera de incentivar lo que es la usurpación de viviendas. Bueno, y ya por último, dentro de este bloque sobre el intervencionismo del Estado, les hemos preguntado sobre la gran problemática que hay sobre el acceso a la vivienda. El 70% dice que el sector público debe de hacerse cargo de este problema en lugar de que recaiga sobre los propietarios privados. Ese mismo porcentaje propone que se aumente el gasto público en vivienda social y un 71% dice que debería optarse también por promover una colaboración público-privada. Y atención a esta respuesta, el 55%, más de la mitad de los pequeños propietarios, dicen que estarían a favor de que los grandes tenedores pongan a disposición de la Administración un porcentaje de su parque de viviendas para que se destine a vivienda social, una medida que, por cierto, está en estos momentos en los despachos del Gobierno de coalición. Pues mira, en mi opinión, la medida que proponen los propietarios en esta encuesta que le hemos hecho es una medida muy controvertida
porque a fin de cuentas los propietarios son también dueños de las viviendas, tienen los mismos derechos que los pequeños tenedores, con lo cual es un poco controvertido. Por ello, yo entiendo que no se les puede estar atacando constantemente con medidas restrictivas, porque los grandes tenedores se mueven con criterios de rentabilidad, y si se les ataca constantemente, pues puede pasar que no les sean rentables las inversiones y, digamos, perdamos uno de los actores que pueden generar que aumente la oferta de viviendas y que bajen los precios, ¿no? Entendería esta medida concebida al inicio, ¿no? Cuando las características del solar edificar ya imponga la limitación de que haya que ceder unas viviendas a alquileres sociales, ¿no? Pero no cuando ya se han construido las viviendas sin ningún tipo de limitación. Una medida como esta ahora lo que ocasionaría sobre todo sería pues, cambiar las reglas del juego en mitad del partido, y al final lo que ocasionaría es mucha más inseguridad jurídica. De acuerdo, pues vamos ya a conocer cuáles son las preocupaciones que rondan la cabeza de los propietarios que tienen viviendas en alquiler. Y atención, porque hay dos respuestas que sobresalen sobre las demás y que nos muestran que los propietarios tienen miedo a dos cosas. El 84% dice tener miedo a ver cuál será el estado en el que quede su vivienda una vez finalice el contrato de alquiler. Y también un porcentaje muy alto, el 79%, nos dicen que tienen un sentimiento total de desprotección jurídica frente a cualquier problema que tengan con el inquilino. Evidentemente, de estas intranquilidades que vemos que son porcentajes muy altos, pues el 77% afirma que en estos casos sería bueno poder contar con el apoyo de la administración pública. Ese mismo porcentaje dice que admite incluso abiertamente que selecciona muy bien a los inquilinos para ahorrarse posibles problemas durante la vigencia del contrato. Y ojo, porque el 74% cree que tiene menos derechos que el inquilino frente al impago de las rentas cuando se produce esa situación. Evidentemente, todo esto deriva en un sentimiento generalizado de desprotección que hace que el 70% de los propietarios piensen que tienen más obligaciones que derechos sobre su propia propiedad. Agencia negociadora de alquiler, ¿cómo lo contempláis estos porcentajes tan altos y sobre todo esos miedos, ¿no? Los propietarios particulares están señalando en sus respuestas dos de los problemas que más les preocupan en estos momentos, que son los impagos y los destrozos en las viviendas arrendadas, y también la desprotección jurídica que tienen ante los inquilinos por parte de las administraciones públicas. Problemas que dicen que si se resolvieran aumentaría la oferta de viviendas. También los encuestados han dicho en esta encuesta que les hemos hecho que si se agilizara el plazo de los desahucios, lógicamente los precios de los alquileres bajarían, y bajarían porque habría más seguridad jurídica, aumentaría la oferta de esas viviendas que los propietarios no se atreven a sacar al mercado y probablemente bajara el precio de los alquileres. Pues vamos ahora con una respuesta que nos ha llamado mucho la atención, porque es cierto que siempre se suele pensar que los propietarios piensan que los alquileres el precio de los alquileres están muy bajos, y los inquilinos tienden a pensar que los precios de los alquileres están muy altos porque son quienes lo pagan. Pues fíjense en la pregunta que les hemos realizado. ¿Cree que los precios actualmente son altos o muy altos? Y miren la respuesta, el 62% de los propietarios admite y cree que sí, que actualmente están muy altos. Entonces, ¿cuáles serían, a juicio de los propietarios, las medidas ideales para ayudar a bajar el precio de las rentas? Pues el 78% nos dice que agilizar el plazo de los desahucios, como ya vimos antes, y el 67% nos dicen que aumentar la oferta de vivienda pública de alquiler ayudaría también a disminuir el precio de las rentas. Son dos medidas, José Ramón, sin duda para tomar nota, ¿no? Está claro, vamos, efectivamente, muchos propietarios entienden que la excesiva carestía de los precios deviene de eso, deviene de una escasa oferta de vivienda pública y de una falta de incentivación fiscal para que los propietarios oferten más viviendas. Si esto se corrigiera, lógicamente habría más viviendas en el mercado y probablemente el precio de los alquileres bajara. También han tenido muy en cuenta lo que he dicho anteriormente, que si se agiliza el plazo de los desahucios, pues probablemente los precios bajen al crearse y al haber más seguridad jurídica en los alquileres. Y ya por último vamos a conocer los porcentajes sobre el mercado turístico,
un mercado que ya dijimos antes que la mayoría de los propietarios destinaban sus viviendas al alquiler en el mercado residencial, por lo que tan solo un 18% de ellos las ponen en el mercado turístico. Y de hecho suponemos que con los estragos causados por la pandemia, evidentemente ese porcentaje irá descendiendo mientras no se vuelva a la normalidad y los turistas no vuelvan a acampar a sus anchas por nuestro país. De hecho, tan solo el 32% dice que volvería a apostar por ese mercado turístico, a volver a poner sus viviendas en ese mercado una vez volvamos a la normalidad. Y ya por último, un apunte que han detectado los propietarios en este mercado, en el turístico, es que el 52% dicen que las medidas regulatorias en la materia del alquiler turístico pues son desincentivadoras. Último apunte, José Ramón. Simplemente decir que el alquiler de pisos turísticos representa solo un 18% del total de viviendas en alquiler. Además, este sector ha sido un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, lo que ha provocado dos consecuencias importantes. La primera es que el 69% de los propietarios entiende que el mercado del alquiler tradicional es un mercado mucho más estable y mucho más seguro que el alquiler turístico. Y la segunda es que, fruto de un estudio que hizo en su momento Fotocasa sobre el impacto de la pandemia en el alquiler vacacional, el 64% de los propietarios que alquilaban viviendas turísticas se ha pasado al alquiler tradicional. ¿Qué ha provocado todo esto? Pues lo que ha provocado es un aumento de la oferta de la vivienda que ha contribuido de forma decisiva a que los precios de los alquileres actualmente estén bajando. Pues estamos de acuerdo también y bueno, con esto terminamos. Han sido preguntas muy concretas con respuestas muy interesantes de un colectivo también muy importante que sin duda, recalcamos, merece ser escuchado porque de ellos depende también en gran medida la evolución y el desarrollo del mercado del alquiler. Antes de nada, comentar que si algunos porcentajes del informe que tenéis no os cuadran, sabed que hemos redondeado las cifras para que no nos diesen números decimales y obtener así números enteros que fuesen pues, más fáciles de entender y manejar. Pero cualquier duda sobre la metodología que tengáis, no dudéis en preguntárnosla. Si es un tema pues, más concreto, más complicado, os lo haremos saber a la mayor brevedad posible y lo vemos con calma. Y ahora sí ya, tanto José Ramón, agencia negociadora de alquiler, como Fotocasa, estamos a vuestra disposición para intentar responder las preguntas y las dudas que os hayan surgido. Vamos a empezar, eso sí, por la prensa que está aquí de modo presencial. Adelante, las preguntas que tengáis. Si queréis preguntar, os paso el micro. ¿Sí? Elena. Hola, buenos días. Soy Elena Sanz, del Confidencial. Quería saber, en este último año, las exigencias un poco de los propietarios a la hora de alquilar, en qué, no sé si, bueno, habéis comentado que son un poco más estrictos con el perfil del inquilino. No sé, lo mismo que está pasando con la concesión de hipotecas, que se pide a lo mejor pues, que sea funcionar y una serie de requisitos. No sé si aquí habéis notado algún pequeño cambio, que os estén pidiendo un perfil específico de inquilino, qué rasgos son los que quieren que tengan. Dentro de las limitaciones que nos impone el decreto que aprobó el Gobierno en marzo del 2019, las exigencias hacia los propietarios que están pidiendo los propietarios a los inquilinos son bastante más exhaustivas porque se están dando cuenta que si entra un inquilino a su vivienda y van a tener, para poder echarle, se van a suspender los procedimientos de desahucio y van a tardar mucho tiempo, está claro que lo que prefieren es bajar las rentas de los alquileres, pero a cambio pedir más garantías económicas del tipo, sobre todo, de trabajos bastante más estables y, sobre todo, garantías adicionales. No desde el punto de vista de los avales, pero sí desde el punto de vista de los afianzamientos. Han aumentado mucho los requisitos para elegir inquilinos. Ramos de la agencia EFE, quería saber si de lo que ha trascendido hasta ahora del borrador de ley de vivienda, ¿habéis visto algo que beneficie especialmente a los pequeños propietarios? Supongo que los beneficios fiscales que se modulan ahora y se adaptan, aunque Podemos dice que esos beneficios fiscales benefician sobre todo a los que tienen más viviendas y a los que las alquilan a precios más altos. No sé si estáis de acuerdo con eso. Gracias. Sí, en realidad estamos todos, yo creo que no solo vosotros los periodistas, sino todo el sector inmobiliario intentando que cuanto antes
deseando conocer esa nueva ley de vivienda. Hemos escuchado muchas propuestas y nosotros sí que creemos que las medidas incentivadoras que no sean punitivas benefician más también a los propietarios. En cuanto a los pequeños propietarios, creemos que sí que se ayudaría a bajar, por ejemplo, el precio de las rentas, pero esas medidas incentivadoras de incentivos fiscales no resolverían el problema que tenemos de la vivienda, del acceso a la vivienda, que necesitamos muchas más viviendas en alquiler. Por lo tanto, suponemos y esperamos que todas esas medidas que hemos estado escuchando, de momento sabemos que hay conflicto entre ambas partes del gobierno de coalición, pues lleguen a una solución y también añadan medidas, aparte de esos incentivos fiscales, para que también tanto propietarios como inquilinos puedan sentirse protegidos y con seguridad, que es lo que prima. Sí, yo pienso igual que María. Esas medidas pueden ser un pequeño alivio para los arrendadores para que saquen más viviendas, pero pienso de todas maneras que lo que hay que hacer sobre todo es reforzar la seguridad jurídica. Yo creo que es un tema de seguridad jurídica. Muchos propietarios no se atreven a sacar sus viviendas al alquiler porque no tienen la seguridad de cuándo van a recuperarlas en caso de impago o cómo van a recibir esas viviendas por cualquier tipo de destrozo. Sí, María. Gracias. Buenos días, soy María Hernández del Mundo. Me ha llamado la atención, bueno, muchos datos, pero uno de los que más, el 75% de los propietarios que sí aceptaría medidas intervencionistas por parte del Estado, de las administraciones, a cambio de agilizar procesos de desahucio, más seguridad jurídica, al final lo que están comentando. No sé si me pueden comentar o sea, si a ustedes también les ha sorprendido que haya un porcentaje tan alto de propietarios dispuestos a ese intervencionismo, ¿no? Que a mí me ha sorprendido y si me lo podrían comentar. Gracias María. A lo que nosotros creemos realmente también nos ha sin duda sorprendido ese porcentaje tan alto y por eso quisimos preguntar de esta manera a los propietarios. Sin duda creemos que es una declaración de intenciones de los propietarios de que se establezca una colaboración público-privada entre el sector y entre la administración. Están pidiendo a lo que a nuestros ojos parece ayuda para poder colaborar entre las medidas que propone el Gobierno y las medidas que proponen ellos. Evidentemente, como tú comentas, María, es un porcentaje muy alto y sin duda la Administración debería de escucharlos para poder también, como digo, aún estamos a tiempo porque esa ley de vivienda no ha trascendido aún, ni siquiera un borrador. Entonces, por lo que decimos, podrían esas medidas valorarse de alguna forma y sobre todo dialogar también con los propietarios que están representados en el mercado por pequeños propietarios que estamos viendo que tienen muchísimos miedos, que se ahogan y que también deberían de prestarles atención. Así que evidentemente creemos que están pidiendo que se hable con ellos, que se dialogue con ellos para poder también trasladar sus preocupaciones, sus preguntas a la administración pública y elaborar así una ley conjunta que también beneficie a los propietarios y también, por supuesto, a los inquilinos. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas partes. Perdón. En la sala vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas que están a través de online. La primera que nos llega es de Eladio Meizoso de la cadena SER. Es una pregunta que no está recogida en el informe. Es una pregunta que nos habla de si sabemos cuál es el porcentaje de propietarios, de grandes propietarios, el porcentaje de pequeños propietarios en el mercado del alquiler. Si os parece, hago yo una pequeña introducción. Desgraciadamente en España no conocemos, no hay ningún registro oficial que pueda decir el número exacto de viviendas en alquiler. Todas son estimaciones, ¿de acuerdo? Las estimaciones van a algunas que vienen del propio ministerio, donde hablan a través de los depósitos, puede llegar a haber incluso entre 3,5 millones de viviendas, incluso se habla hasta de 6 millones de viviendas. Son datos, además, como todo el mundo puede entender, pues muy volátiles. Las viviendas se van alquilando y se van ampliando la oferta y bajando la oferta a medida que pasan los meses. Por lo tanto, sería muy conveniente que hubiera un registro de viviendas en alquiler. Creo que es una petición del sector de hace muchos años.
Es verdad que los grandes tenedores de vivienda han hecho público en reiteradas ocasiones sus viviendas que las destinan al alquiler. Para el sector, y haciendo un cálculo, repito, con la estimación, estaríamos hablando que entre un 5 y un 7, incluso hasta un 10% de las viviendas en España pueden ser, pueden estar a manos de grandes tenedores de vivienda. El gobierno hace no mucho tiempo amplió ese porcentaje a un 15%. De hecho, que fue la ministra de Economía la que dijo que el 85% de las viviendas en España están a manos de pequeños propietarios, ¿no?, que es la base del estudio al que hemos preguntado, y por lo tanto un 15%, según el gobierno, sería a manos de grandes tenedores. Vamos, esa sería la respuesta que podemos ofrecer con los datos, repito, de estimación y sabiendo que no tenemos un registro oficial de viviendas en alquiler, sino que son estimaciones. No sé si queréis agregar alguna cosita. Gerardo, desde la Agencia Negociadora del Alquiler. Nosotros simplemente, Eladio, sentimos no poder darte más datos, pero nos remitimos al que nosotros hemos obtenido, ese porcentaje de pequeños propietarios, ese 88%, que tan solo tienen dos viviendas, una en la que reside y otra la que pone en alquiler. Así que creo que creemos que se debería de tener en cuenta también cuando se habla de propietarios, quiénes son los mayoritarios y a quiénes nos referimos cuando se está intentando imponer medidas pues, más punitivas o sanciones si tienen, ya sabemos todas las medidas y rumores también que hemos escuchado del gobierno, así que simplemente remitirnos a ese porcentaje que es altísimo, insisto, casi llega a un 90% y decir que tan solo tienen una vivienda en alquiler. Muy bien, seguimos con otra pregunta que tenemos en el chat, esta vez es de Blanca, de Radio Nacional. Nos comenta, el modelo portugués que se toma como referencia en las actuales negociaciones de vivienda con incentivos fiscales parece que no ha funcionado. ¿Qué alternativas hay entonces? Bueno, está claro que el mercado portugués es un modelo de incentivos en el que se facilitan y simplemente se premia, ¿no?, con incentivos a los propietarios que alquilen por debajo de los alquileres establecidos. Es decir, es una medida incentivadora. No ha funcionado. Simplemente nosotros nos fijaríamos en países como Austria, en la ciudad de Viena, que el 60% de sus pisos son públicos o por ejemplo, también en los Países Bajos, Holanda, que se han puesto de manera casi loca a reconvertir todos esos edificios y todas esas oficinas, centros comerciales, etcétera, a reconstruirlos en viviendas de alquiler. Entonces, ¿cuál sería realmente la medida necesaria? Construir más vivienda de alquiler, fomentar que haya un parque tanto de vivienda social como incrementar el parque de vivienda en alquiler, que insisto, el plan de vivienda del gobierno nos acaban de anunciar hace unos días que tendrá unas 100.000 viviendas, pero insistimos, nuestros datos, nuestras estimaciones, lo que nos dicen es que se necesitaría casi 1.800.000 viviendas en alquiler para poder dar respuesta a esa demanda de ciudadanos que pretenden acceder a la vivienda en este mercado. Yo, aparte del aumento de la oferta de viviendas, que es un dato importante, entiendo que la respuesta a esto nos la han dado nuestros propietarios en la encuesta que le hemos hecho. Incentivos fiscales, agilizar el plazo de los desahucios, acudir a poder comprobar registros de impagos en diarios oficiales, y la que nos queda es la de poder exigir a los inquilinos mayores garantías. Eso es lo que ellos opinan y no están muy descabellados. Exactamente, tal y como dice José Ramón, es un muy buen punto. Es la primera vez, tenemos que tener en cuenta, repito, que es la primera vez que se le pregunta a los propietarios qué opinan ellos sobre lo que está sucediendo en esta nueva ley de vivienda, y ha salido una medida que nadie, ni políticos, ni sector inmobiliario, hay que reconocer que no habíamos tenido en cuenta, y es esa agilización de la paralización de los desahucios, que es el mayor miedo que tienen, que les quiten su vivienda, ¿no es así? Aceptando la intervención en estas condiciones. O sea, tú fíjate, yo creo que se tiene que fijar nuestros políticos en estas respuestas, son importantísimas. Como decimos, una declaración de intenciones para dialogar con el gobierno. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Sí, María? Perdón por repetir.
Quería saber si tienen datos, bien por esta encuesta o bien porque los tengan de los que manejen, sobre cómo sobre los impagos o los propietarios que están afectados por procesos de desahucios. Si han aumentado en los últimos meses, en el último año con la pandemia, no sé si tienen datos sobre desahucios e impagos en el caso de los propietarios. Gracias por la pregunta, María. Exactamente, nosotros no manejamos los datos de impagos, pero sí que sabemos que en los últimos meses ha habido más de 14.000 denuncias sobre propietarios que querían recuperar su vivienda, y nos parece pues, un dato bastante alto. Son 14.000 personas, propietarios que quieren recuperar su vivienda y no pueden. En el caso de impago, por parte de Fotocasa no manejamos, ya te digo, discúlpanos esos datos, pero bueno, creo que esa cifra deja entrever el alarmismo que hay en estos momentos y en el sector inmobiliario, y sobre todo más particularmente ante los propietarios. Nosotros, en la Agencia Nacional del Alquiler, de hecho, en breve plazo, sacaremos una nota de prensa al respecto, pero vamos, simplemente deciros que si os fijáis en las series estadísticas de los desahucios en alquiler que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, resulta que en 2020 se han producido 16.000 desahucios menos de los que se iban produciendo año a año. Es decir, no recuerdo a lo mejor de la cifra de memoria, pero normalmente cada año suele haber entre 35.000 o 38.000 desahucios de viviendas en alquiler cada año aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2020 ha habido 16.000 menos que no se han producido porque no se podían producir. Entendemos que, ya os adelanto un poco también la noticia por nuestra parte que daremos, y es que, claro, esos desahucios, esas solicitudes, ¿no?, de desahucio no han desaparecido por arte de magia. Entendemos que van a volver, y van a volver cuando finalice el estado de alarma. Y va a haber una avalancha entendemos, de peticiones si seguimos, repito, la serie estadística que da el Consejo General del Poder Judicial en los últimos 5 años en cuanto a los que lamentablemente se producen, ¿no?, los desahucios año a año, ¿de acuerdo? Gracias, Gerardo. Pues si no hay ninguna pregunta más, José Ramón, nos despedimos. Gracias por estar aquí, Agencia Negociadora del Alquiler, Fotocasa en colaboración. Esperamos volver a proporcionar datos tan interesantes muy pronto. Muchas gracias, María, y espero que esto se repita porque los datos que hemos expuesto yo creo que son muy interesantes, las opiniones de los propietarios, que son los que se ven afectados por estas medidas intervencionistas que se quieren tomar. Muchas gracias, Fotocasa. Y gracias a ti también, José Ramón, y a todos vosotros, sobre todo a los periodistas que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy aquí presencialmente, y también, sobre todo, a todos los que nos seguís a través de una pantalla. Gracias por seguirnos. Por parte de Fotocasa, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web, en nuestro email de prensa, en nuestro número de teléfono. Todo lo que necesitéis, estaremos encantados de poder ayudaros. Así que un saludo y hasta pronto.